En la Francia de finales del siglo XIX existe una familia de artistas, la familia de Sendre, compuesta por Renoir y Ailine, padres de Verso, Alicia y Clea, gente con el poder de volcar un pedazo de su alma en los lienzos que pintan, y así poder vivir vidas completas dentro de estos. Verso, el hijo mayor, siendo aún un niño, crea la ciudad de Lumière, una representación bohemia de París. Este completa su obra creando alrededor de este un mundo completo de fantasía, creando criaturas mágicas como los gestrales, que son pinceles vivientes. También da vida a otros seres, entre los que destacan aquellos que representan a sus juguetes favoritos, Esquí y Monoco. Tras esta introducción da comienzo nuestra aventura en Lumière, pero una Lumière muy diferente, una versión totalmente adulterada, con horizontes desdibujados y con aspecto desolado. Aunque conservando el romanticismo de la época, aquí conocemos a Gustave y a su hija o hermana adoptiva, Maëlle, y empezamos a comprender la situación por la que pasan las gentes de Lumière. Algo horrible pasó hace 67 años atrás, un cataclismo. Este desquebrajó la ciudad y lanzó parte de la misma al océano. Y es en este pedazo de ciudad donde la humanidad intenta prosperar y sobrevivir. Pero fue entonces cuando apareció la pintora, situada en un gran monolito que se puede ver en el horizonte. La pintora empezó a pintar y cada año pintaba un número en el monolito, y toda persona que tuviera esa edad desaparecía. Esto se le conoce como el gommage, que en francés significa borrar. La historia comienza en el gommage número 33. Donde todas las personas con esa edad desaparecen, y entre ellas el amor de Gustave, Sophie. La pintora, llegado el ocaso, borra el número 34 y dibuja un nuevo número, el 33, y así todos desaparecen. Gustave, desolado y sin tiempo para llorar a Sophie, se embarca junto a otras personas en una expedición para derrotar a la pintora y parar este ciclo de muerte. Cada año se organiza una expedición con el objetivo de parar a la pintora, pero cada año la expedición fracasa y cada año la pintora borra a toda una generación en segundos. En esta expedición 33 también se encuentra Maëlle, que a pesar de no tener 32 años, sino 22, Maëlle se une de una manera voluntaria. Maëlle presenta un desapego por la ciudad de Lumière y todas sus gentes, aunque también un fuerte sentimiento de parar a la pintora. La expedición comienza y llegan a las playas del continente, donde se encuentran con un hombre anciano, que responde al nombre de Renoir, y que viste ropas de expedicionario. Pero, ¿cómo es posible? El gommage debería haberlo borrado tiempo A. Sin tiempo para preguntas, el anciano ataca. Esto junto con un grupo de nebrones. Los nebrones son monstruos que deambulan por el continente. La expedición 33 queda totalmente diezmada. Maëlle y Gustave se separan y Gustave queda inconsciente. Una vez despierto, avanza, y tras encontrar varios expedicionarios muertos, le invade un sentimiento desolador al pensar que es el único superviviente e intenta acabar con su vida. Pero es aquí donde es encontrado por Lune, una compañera de la expedición que le convence de desistir en esa idea, y juntos comienzan a investigar el continente. Ponen rumbo al árbol añil. Dicho lugar está establecido como un punto de encuentro en caso de contingencia. Ven una bengala disparada desde dicho árbol y se apresuran. Al llegar, encuentran una nota que dice «Maëlle sigue viva» y se encuentra en los altos coralinos. Lune considera que es una trampa y que no deberían ir, pero Gustave se impone y van en busca de Maëlle. Lune le recuerda a Gustave cuál es la misión: abrimos camino por los que vendrán después. Todos saben que van a morir en un año y se embarcan en las expediciones sabiendo que fracasarán, pero avanzan por los que vendrán. Al llegar se encuentran un mundo subacuático sin agua en el que pueden respirar, y en medio de la nada, una puerta. Esta puerta les lleva a la mansión conocida como la Mansión de Sendre, una mansión impoluta, decorada por 1.000.000 de cuadros, donde se encuentra Maëlle totalmente a salvo. El feliz reencuentro se ve interrumpido por el conservador, un personaje desdibujado, sin rostro,
y sin voz, con un aspecto tétrico y tenebroso. Pero Mael nos dice que confiemos en él, ya que él la ayudó a llegar a la mansión. Invitan al conservador al campamento y este acepta, ayudando al grupo con sus armas. Al salir de la mansión se encuentran con un comerciante Gestral. Este les dice que si quieren llegar al monolito deberán ir a la aldea Gestral, ya que la jefa de estos puede ayudarles a saber cómo llegar. En la aldea se encuentran que los Gestral son un pueblo genuino y sociable, pero adoran pelear. Y si queremos su ayuda, debemos luchar en la arena y derrotar a su campeona. Pero ¿quién es esta campeona? Dicha campeona es la última superviviente de la expedición 33, Estiel. Con los 4 supervivientes unidos, hablan con Golgra, la jefa de la aldea, y nos dice que el único que puede ayudarnos a llegar al monolito es Esquie. Esto sorprende al grupo, ya que Esquie es un ser legendario, conocido por toda Lumière, siendo parte del folclore de la ciudad. Una vez reunidos con Esquie, se dan cuenta de que es un ser muy amigable y que presenta cierta afinidad con el grupo. Esquie nos cuenta que para poder ayudarnos necesita una de sus piedras mágicas perdidas. Se embarcan en una búsqueda por la piedra y una vez consiguen encontrar la piedra, en ese momento aparece Renoir, el anciano de la playa, que ataca a Gustav a traición. Este decide luchar y proteger a Mael, pero sus esfuerzos son en vano, y Renoir lo ejecuta. En este momento se dispone a hacer lo mismo con Mael, pero aparece un hombre de la nada y protege a Mael. Este le da la oportunidad de huir. Una vez en el campamento, mientras todos lloran la muerte de Gustav, aparece el hombre que se presenta con el nombre de Verso. Verso les cuenta que Renoir era su comandante en la expedición 0 y que por alguna razón la pintora los hizo inmortales, siendo que Renoir y Verso tendrían más de 100 años. Este les dice que está cansado de vagar por este mundo y que les ayudará a acabar con la pintora. Verso tiene mucha información sobre este mundo, pero también muchos secretos, y oculta gran parte de la verdad, supuestamente por el bien del grupo. También les cuenta que ha ayudado a muchas expediciones y que está cansado de ver morir a tanta gente. De esta manera, Verso sustituye a Gustav y retoman el viaje hacia el monolito. Pero Verso les cuenta que para romper la barrera del monolito necesitarán el corazón de la pintora, que se encuentra en la mansión de la vieja Lumière, al menos la parte de Lumière que se quedó en el continente, al suceder el cataclismo. Pero antes de partir, Verso les dice que pueden reclutar a otro integrante del grupo llamado Monoco, un Gestral que es un buen amigo de Verso desde hace mucho tiempo, ya que los Gestral viven muchísimo tiempo. Una vez en la vieja Lumière, el grupo llega a la mansión de los Descendre, pero no a una puerta, sino a la mansión real. Las puertas se abren y Renoir sale a recibirles, y tras él aparece una chica de pelo blanco, con la cara quemada, que lleva una máscara y responde al nombre de Alicia. Y aquí se descubre una de las grandes mentiras de Verso. Renoir no era su comandante, Renoir es su padre, y Alicia su hermana pequeña. Renoir le pide a Verso que cese en su afán de derrotar a la pintora, ya que no conoce las consecuencias de lo que está por suceder si llegan a ella, y le pide que vuelva con él y con su hermana. Verso se niega, y tras una pelea, la mansión desaparece. Renoir y Alicia desaparecen con él, y Verso les cuenta que Alicia era la clave para acceder al monolito, y que han perdido esa oportunidad. Pero Lune les dice que hay una alternativa. Una vez en el campamento, Lune les cuenta que el conservador puede crear un arma capaz de romper la barrera, pero para forjar dicha arma necesitan una gran cantidad de croma puro, lo que lleva al grupo a tener que enfrentar a los 2 Axones. En el mundo hay 3 Axones, son seres de gran poder, seres que representan ciertos aspectos de la vida. Uno es Visage, el Axón de las muchas caras, el Axón de la verdad y la mentira. El otro Axón al que deberemos enfrentar es Sirene, el Axón bailarina,
que controla las mentes de sus oponentes mostrándoles lo que más desean. Ambos representan diferentes facetas de la personalidad humana. Con el croma puro de ambos axones, el conservador forja un arma, pero solo es un arma para Mael, la rompebarreras. Un arma capaz de quebrar la protección del monolito. Curiosamente, el conservador solo acepta el croma puro de las manos de Mael, y de este modo, el arma que forja solo la puede portar ella. El conservador sabe lo especial que es Mael, y también su importancia. Durante la noche en el campamento, Alicia aparece de la nada y le entrega una carta a Verso, y de la misma manera, sin decir nada, desaparece. A la mañana siguiente, el grupo se dispone a cruzar la barrera. El arma, como estaba dicho, destruye la barrera, pero al llegar al monolito ven a un titán, con forma de mujer gigantesca, pero se dan cuenta de que la pintora es invulnerable, ningún daño recibe, pero ni siquiera esta reacciona a su presencia. Pero en este momento aparece una figura parecida a la del conservador, pero con rasgos femeninos, tétrica, sin rostro, pero con un pelo largo y blanco. Esta hace arder en llamas a todos, excepto a Verso. La mujer, al ver a Verso, cesa en su hacer y abre un portal al grupo. Dicho portal, ahora sí, les lleva al interior del monolito. El interior del monolito no es más que una amalgama de todos los lugares que la expedición ha visitado, aunque con un aspecto más destruido y retorcido. En lo más profundo del monolito nos encontramos con Renoir. Una vez más, Renoir intenta convencer a Verso, alegando que no sabe las consecuencias de lo que vamos a hacer, y asegura que si para salvar a su familia tiene que matar a Verso, así lo hará. Pero tras un duro combate, aparece el conservador. Este toma la mano de Mael, la pone en el pecho de Renoir, borrando así la existencia para siempre del mismo. El grupo llega a lo alto del monolito, donde les espera la mujer que les abrió el portal. Esta mujer es Aline y reconoce a Mael y a Verso. Aquí nos cuentan que Aline es la pintora y que Verso es su hijo. Mael, por otro lado, se parece mucho a su hija Alicia. Esta es la verdadera pintora. La titánica figura que se encuentra en la entrada del monolito solo es una de sus creaciones, una más, hecha con el único propósito de que se la vea desde la ciudad de Lumière. La pelea contra la pintora es dura e inevitable, pero vencen a la pintora y Mael, tal y como hizo con Renoir, la borra. Y al borrar a la pintora, se borra así el número del monolito, dando por terminada la expedición y la misión. El grupo, montado en Esquie, regresan a Lumière. Esquie ya puede volar, gracias a una de las piedras mágicas que Verso había estado guardando todo este tiempo. En Lumière el grupo es recibido, es una Lumière agradecida, vibrante, alegre. Reciben a la expedición como héroes. Por desgracia, esta historia no termina aquí. Verso se sienta en el puerto a leer la carta que Alicia le dio y que nunca llegó a leer. Esta carta en realidad nunca fue para Verso, sino era para Mael. Aquí Alicia le habla directamente a Mael, pero antes de continuar con la historia, debemos volver atrás para hablar de quién es Mael y de quién es la familia de Sendre, para poderle dar un sentido total a lo que queda de historia. La familia de Sendre sufrió una tragedia en el año 1905. La familia de Sendre era una familia adinerada de París. Lideraban el Consejo de Pintores y eran muy reconocidos y populares. La madre, Aline, desarrolló la habilidad de dar vida a sus lienzos, infundiendo en ellos una parte de su alma, y con el tiempo les enseñó a su esposo Renoir y a sus 3 hijos a dominar esa misma habilidad. Una noche sufrieron una tragedia mientras Renoir, Aline y Clea se encontraban en un evento del gremio de pintores. Alicia provocó un accidente, un incendio en la mansión. Esta sufrió severas quemaduras en la cara que la dejaron sin un ojo y le destruyeron las cuerdas bucales, dejándola muda. Pero lo peor es que su hermano mayor, Verso,
murió en el incendio, sacrificándose para salvarla. Toda esta historia trata de cómo una madre, enloquecida por la pérdida de su hijo, no fue capaz de enfrentar el luto y buscó una vía de escape alternativa. La vía que encontró fue un viejo lienzo de su hijo Verso, el lienzo en el que en su niñez volcó una parte de su alma, un lienzo en el que seguía vivo después de muerto, el lienzo de Lumière. Aline hizo uso de su habilidad para entrar en el lienzo que Verso pintó, para encontrarse un mundo destrozado, pues el cataclismo que partió Lumière en dos y la envió al océano fue la muerte de Verso en el mundo real. Aline se apiadó de ese mundo destrozado y de sus gentes, y quiso proteger el último resquicio del alma de su hijo que se encontraba encerrada en algún lugar del lienzo. Ese fragmento del alma de Verso que permanecía latente solo podía mantener la existencia de su mundo, pero con el verdadero Verso muerto ya no podía crear vida. Así que Aline tomó las riendas de ese mundo y continuó con la tarea de crear vida, convirtiéndose así en la pintora. Pero su dolor la empujó a crear una copia de Renoir y Alicia, y después creó una copia de Verso, y le introdujo los sentimientos y los recuerdos de Verso, y les otorgó a los tres la inmortalidad. Esto establece los cimientos de Lumière tras el cataclismo y de la aparición corpórea de Verso, Alicia y Renoir. En ese momento son seres pintados por Aline, dotados de inmortalidad y con forma corpórea, a diferencia de los pintores, que nos los presentan como seres desdibujados, sin rostro, siendo Aline la pintora y siendo el verdadero Renoir el conservador. Aline se sumergió en el lienzo de Verso y no volvió. Cuando Renoir percibió su ausencia y descubrió lo que su esposa estaba haciendo, vio que tenía que tratar de poner fin a esa demencia y enfrentó a su esposa en el mundo de Lumière. Pero ella no quiso. Si la dejaba ahí en su propia farsa, acabaría muriendo en el mundo real. Así que pidió ayuda a su hija Clea. Juntos montaron un plan para acabar con Lumière. Aline era la pintora más poderosa de la familia. Todo lo que Renoir pudiese destruir, Aline lo podía crear, porque controlaba la mayoría del croma del lienzo. Pero Clea dio con la solución. Ayudó a su padre creando en el mundo de Lumière un mecanismo que impidiera a Aline revivir a sus creaciones más antiguas. De esa manera, Aline podría resucitar todo lo que Renoir destruyera, menos las creaciones del croma más antiguo. Clea acababa de crear el gommage. El padre creaba muerte y la madre creaba vida, pero con el gommage se establecía una cuenta regresiva, una cuenta atrás. La pintora dibujaba el número en el monolito como una advertencia de lo que estaba por venir a los ciudadanos de Lumière. Sin embargo, no dejaron de enviar expediciones con el objetivo de acabar con la pintora, pensando que terminarían con el gommage, pero nada más lejos de la realidad, pues lo único que la pintora hacía era crear vida y pintar el número en el monolito para advertirles del gommage que propiciaba su propio marido y su hija. De otra manera, Renoir y Alicia están vivos en el mundo real, por lo tanto comparten sus recuerdos intactos. Son plenamente conscientes de lo que está pasando. Renoir comprende lo que es el gommage y que el verdadero Renoir y la verdadera Clea son los que lo están provocando. Pero su existencia está ligada al lienzo y a la pintora. Así que tratan de impedir por todos los medios que los expedicionarios alcancen su objetivo y maten a la pintora, pues comprenden que de lograrlo, su mundo dejaría de existir. Para impedirlo, la copia de Renoir empieza a crear y a controlar nebrones, todo con el objetivo de truncar los planes de los expedicionarios. En cambio, Verso no comparte sus recuerdos con su verdadero yo, porque han sido adulterados por Aline. Solo siente una insaciable necesidad de acabar con todo, razón por la cual acaba ayudando a Maël en su objetivo de acabar con el gommage. Sin embargo, poco a poco, este va comprendiendo todo el contexto de los pintores. Pero, ¿quién es Maël? ¿Y por qué es tan importante? El tiempo en Lumière pasa mucho más rápido que en la realidad. Un día, Alicia, en el mundo real, despierta en la mansión. Sus heridas ya han cicatrizado. Hace ya semanas que murió su hermano Verso. Esta se despierta con su hermana Clea llamándola desde el estudio de pintura de la mansión. Cuando llega al estudio, se encuentra con una
escena pintoresca, pero que ya conocía. Sus padres están sentados frente al viejo lienzo de su hermano Verso, con los ojos inyectados en tinta. Son evidencias suficientes para entender que todo sigue igual en el interior. Hace ya unos cuantos días que los dos están peleando en Lumière, el mundo de su difunto hermano. Clea le explica a Alicia cuál es la situación en el interior. Le confiesa que ha creado el gommage para ayudar a su padre a traer a Aline de vuelta y destruir el lienzo, y que en esos momentos en Lumière ya han pasado 45 gommages, con lo cual han pasado 45 años. Pero Clea debe marcharse para atender asuntos familiares. De esta manera, Clea le pide a Alicia que entre en el lienzo para ayudar a su padre en su ausencia, y ésta accede, pero Alicia es la menor y la menos experimentada de los Descendre. Cuando empieza a penetrar en la deriva, atraviesa por accidente una oleada de croma de su madre. Esta pierde el control, acaba siendo repintada como un personaje más del lienzo, creada por su madre. Pero la pintora ya no puede crear personajes antiguos. Desde que Clea creó el gommage, solo puede crear vida nueva. Por lo tanto, solo puede reencarnarse en un bebé. Y así es como nace Maëlle. Maëlle es Alicia repintada por accidente. Es una persona del mundo real con los recuerdos de dos infancias. Volvemos al momento en el que estábamos. Una vez ya explicado quién es Maëlle y quién es la familia Descendre, volvemos al punto en el que estábamos. Verso, al leer la carta de Alicia, se da cuenta de que no es una carta para él, sino es una carta de Alicia para Maëlle, contándole toda la verdad. Al terminar de leer la carta, una explosión de croma sucede en el monolito, y cuando la onda expansiva llega a Lumière, borra por completo a todo el mundo. Sucede un gommage global. Pero la detonación, la onda expansiva, no puede borrar a Verso. La detonación que emana del monolito la provoca el conservador, que es el avatar de Renoir, luchando por sacar a Aline del lienzo de su difunto hijo Verso. Cuando los protagonistas expulsaron del lienzo a la pintora, le dejaron vía libre a Renoir para hacer lo que quisiera hacer desde el principio, exterminar a todos los seres de Lumière. Pero solo sobrevive Verso porque la pintora lo dotó de inmortalidad. Maëlle solo era una capa de pintura sobre la verdadera Alicia, y Alicia es también una pintora, así que no puede ser borrada del lienzo. Lo que el gommage hizo fue borrar la capa de pintura que había redibujado como Maëlle, y al borrarla recupera todos sus recuerdos, pero conserva aún todos los recuerdos como Maëlle. Ahora la verdadera Alicia reaparece en la ciudad y se da cuenta de que ya no quiere eliminar el lienzo, sino salvarlo, al igual que quiere hacer su madre, para poder vivir la vida que no puede vivir en el mundo real, ya que en este mundo no sufre el dolor de sus quemaduras. Puede ver, puede hablar y puede vivir con su hermano, que ya no existe en el mundo real. De esta manera, se encuentra con Verso, sentado frente a la panadería en la que desayunaban durante su infancia, y le convence para ir a hablar con Renoir. Ella le asegura de que puede convencerlo, pero nada más lejos de la realidad. Renoir se niega y empieza a destruir el mundo, empezando por Verso. Pero recordemos que Alicia es una pintora y cuenta ahora con sus habilidades de pintora. De esta manera, impide que Renoir pueda borrar a Verso y usan a Esquie para salir huyendo de allí. Una vez en el campamento, Alicia hace uso del poco croma que le queda para poder volver a pintar a Lune y a Steele, que desaparecieron con la onda expansiva de la explosión de croma. El grupo decide volver a enfrentar a Renoir para salvar el mundo de una vez por todas, pero ahora Renoir controla todo el croma del cuadro y puede crear un ejército de nebrones. Sin embargo, Lune recuerda una cosa que le dijo Gustav al principio de la aventura. Gustav, al principio, descubrió que el croma de los expedicionarios muertos no desaparecía de sus cuerpos. Este era uno de los mecanismos que creó Clea. Al evitar que el croma volviera al lienzo, de esta manera su madre no podría resucitar a los difuntos. Por eso, no podría resucitar creaciones de croma antiguo.
era una de las fases del Gomaj. El grupo se dedica a viajar ahora por todo el continente, resucitando a todos los expedicionarios muertos, pero no en su forma anterior, ya que eso era imposible, pero sí en sus formas de avatares, capaz de luchar una última batalla por Lumière. Con su propio ejército de expedicionarios, se dirigen hacia la ciudad para el enfrentamiento final con Renoir. Se abren paso hasta él y tras discutir una última vez, todos se enfrentan a él, pero Renoir es demasiado poderoso. Incluso puede invocar a los Axones, ya que son una creación suya, y Sirene, que es capaz de regenerarle infinitamente, hace que el combate pueda ser una batalla infinita. Pero entonces, Aline vuelve a materializarse en el lienzo para poder ayudar a su hija a luchar contra su padre y salvar el lienzo de su difunto hijo. Al final logran derrotarle, y tiene lugar entonces una última conversación con Renoir. Alicia le promete que solo se quedará en el lienzo un poco más, y que no les abandonará para siempre. Pero Renoir sabe que no es verdad. Renoir no la cree, pero ya está derrotado, y sin alternativas, abandona el lienzo. Y mientras Alicia y Renoir mantenían una última conversación, Verso aprovecha el portal que Aline abrió para poder entrar al lienzo y accede a un plano diferente, un espacio entre el mundo real y el mundo de Lumière. En realidad, él no debería poder acceder a ese espacio, ya que en el momento que intentara acceder, debería ser borrado, pero la pintora le bendijo con la inmortalidad. La cuestión es que en este plano se encuentra un lienzo en el suelo, y sobre él la figura de un niño sin rostro. Una figura de un niño sin rostro que hemos ido encontrando a lo largo de todo el juego. No es otro más que el fragmento del alma que Verso introdujo en el cuadro que pintó cuando era pequeño. Este fragmento de alma no puede crear nada nuevo, no puede crear vida nueva. Solo pinta para mantener el mundo que ya fue creado. El verso pintado se apiada del pequeño niño y le pregunta si no está cansado ya de pintar. El niño sin rostro, triste, asiente con la cabeza, y Verso le ofrece la mano para ayudarle a incorporarse y terminar de una vez por todas con el martirio de pintar para siempre. Pero entonces Alicia se lo impide. Verso y ella discuten, y ella le ruega que recapacite, que no destruya todo por lo que han luchado. Pero Verso sabe que eso es un egoísmo, y se niega, y acaban peleando. En este punto, somos nosotros los que debemos elegir cómo queremos terminar esta historia, una vida pintando o un camino por amor. Hemos viajado, sufrido, llorado durante muchas horas, todo para que empaticemos con la familia de Sendre y las diferentes motivaciones que tienen todos los miembros de su familia, pero al final, somos nosotros los que decidimos cómo queremos que esto acabe. Por un lado podemos luchar como Maëlle, salvar Lumière, siendo ella la única pintora, es la única que controla el croma del lienzo. De esta manera puede reconstruir todo el lienzo, volver a dar vida a todo lo que se perdió, aunque eso implica seguir esclavizando el último fragmento del alma de su difunto hermano, y vivir una vida dentro del lienzo, lo que provocará que en algún momento muera fuera de él. Aquí se nos presenta una Lumière feliz, todo el mundo ha vuelto a la vida, pero Alicia, poco a poco, se va desdibujando. Por el otro lado, podemos luchar como Verso y permitir que el niño sin rostro pueda por fin dejar de pintar, que pueda descansar de una vez, pero entonces Lumière desaparecerá. En este caso nos muestran a la familia de Sendre frente a la tumba de Verso. Todos lloran y sufren, pero de alguna manera podrán avanzar, sobreponiéndose al dolor y el sufrimiento. Alicia, una última vez, tiene una visión de sus compañeros, pues nunca los volverá a ver, y es aquí donde nosotros decidimos realmente cuál es el final de esta historia. Este juego es un cuento fúnebre sobre la tragedia de una familia y de cómo a veces podemos llegar a hacer cosas inimaginables por nuestros seres queridos.